lunes, 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos a saludar a nuestro entrevistado. Ya estamos con Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, en comunicación esta mañana. Pedro Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, muy buenos días, encantado. A ver, nos enteramos de que el colegio ha iniciado una investigación para esclarecer si la estrategia judicial que está utilizando Juan Pablo Hermosilla en la defensa de su hermano, el abogado Luis Hermosilla, se apega o no al Código de Ética. ¿En qué consiste esta investigación? ¿Cuáles son los pasos? La investigación no es por la estrategia judicial en general, sino que por el uso de los medios periodísticos, por el uso de los medios de prensa. En eso se centra, por lo menos por ahora, la investigación. ¿Y cuáles son los pasos? Ya se pidió a la Oficina de Instrucción que recopile todos los antecedentes, puesto que naturalmente puede que no los tengamos todos. Yo, de hecho, creo no tener todos esos antecedentes. Conforme a ello, le pide informe al propio don Juan Pablo Hermosilla y si es que estima que conforme a eso se ha violado alguna de las normas del Código de Ética, se pueden formular cargos. Y si se formulan cargos, se inicia un juicio ético que queda a cargo del Tribunal Ético del Colegio, que es un órgano independiente y cuyas resoluciones son apelables a la Corte de Apelaciones. Perfecto. Y si efectivamente se produce esta sanción, ¿qué efecto tiene en el ejercicio de la profesión del abogado? Desafortunadamente, en el ejercicio de la profesión directamente, ninguna, porque la sanción es simplemente moral. Una amonestación, esa es la más leve, hasta la más grave, que no creo que sea la que correspondería aplicar en un caso como este, en todo caso, que es la de expulsión. Pero eso no influye o no incide en la facultad que tiene el abogado de ejercer su profesión, porque los colegios hoy día, y desde el año 1981, no pueden prohibirle a una persona ejercer su profesión, porque no es requisito para ejercerla estar afiliado a un colegio. O sea, puede haber un resultado sancionatorio para Juan Pablo Hermosilla en lo ético, y él podría volver a hacer el mismo punto de prensa que hizo el jueves pasado y seguir entregando nombres de personas que tuvieron contacto con su hermano, por ejemplo. En el hecho sí, pero yo me atrevería a decir de que un abogado que ha sido sancionado por los órganos éticos de su colegio, él es colegiado, dificulto que vaya a proceder de la misma manera, por una parte, y por otra, porque de todas maneras la sanción ética puede servir de base en otro tipo de procedimientos. ¿Ya? Lo ético no lo es todo, también hay cuestiones de orden indemnizatorio, también hay cuestiones, dependiendo de qué es lo que se trate, ¿no es cierto?, investigaciones de carácter penal, etcétera. Y la circunstancia de que haya un fallo ético contrario no es, desde ese punto de vista, algo menor, no es algo baladí, por lo menos ese es mi parecer. Ya, o sea, solo para entenderlo y para cerrar el punto. Si yo he sido mencionada por Juan Pablo Hermosilla en uno de los chats eventuales que tuve con su hermano, si yo fuera, por ejemplo, magistrada o qué sé yo podría iniciar una acción legal y dentro de los argumentos de esa acción legal, de por qué me siento perjudicada, podría utilizar la sanción ética eventual que hubiera impuesto el Colegio de Abogados. Ese es un ejemplo de algo que puede ocurrir, Ya. sin duda, ¿no es cierto? Lo que decía yo recién, de carácter indemnizatorio. Hay otro tema que hoy día todavía no lo hemos ni siquiera analizado, pero ya lo llevamos diciendo bastante tiempo, el secreto profesional. ¿Hasta qué punto el cliente que le dio a su cliente una información reservada, no es del caso que el propio abogado o su abogado la divulgue? Hasta donde hemos visto no pareciera que haya antecedentes de clientes aquí, pero no lo sabemos. Ahora, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver un poco con la profesión nuestra también, y que, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, si que un abogado dice públicamente, asumiendo todas las consecuencias, algo que eventualmente puede ser motivo de una situación ética, o entrega información a un periodista bajo secreto y lo publica el medio, y en la lógica de lo que tanto se habla de las filtraciones? ¿Qué diferencia habría entre uno y otro? Solo que uno pone la cara y el otro no. Lo que pasa es que
Claro, pero es que ahí hay dos planos de secretos profesionales que, bueno, caminan en paralelo, ¿no es cierto? El abogado que tiene una información que no debe revelar, no se la debe más bien revelar a un periodista, porque está resguardada por secreto profesional. Y ahí entonces nos cambiamos de secreto. Naturalmente, el secreto que debe custodiar el periodista es otro, es el secreto de su fuente. Así es. Y ahí el tema es completamente distinto. A ver, en ese ejemplo que me está dando usted, probablemente no se va a saber quién dio esa información. Y el periodista, bueno, hemos sabido que ha habido periodistas, ¿no es cierto?, que han ido a la cárcel por no revelarle la fuente. O sea, no vamos a saber nunca, en ese sentido, quién dio esa información. Ahí nos encontramos ahí entre dos secretos profesionales que caminan en paralelo y que probablemente no se choquen, como me lo plantea usted. Estamos conversando con Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, sobre la investigación que se ha iniciado contra Juan Pablo Hermosilla. ¿Usted cómo calificaría esta acción de Juan Pablo Hermosilla de revelar nombres con quienes su defendido ha tenido comunicación en términos generales? ¿Qué le parece que haga públicos los nombres de estas personas? Yo prefiero no emitir opinión porque eso es lo que debe investigarse. No sé si tengo todos los antecedentes para opinar en definitiva. Con todo, lo que sí puedo decir es que es una estrategia que llama la atención y que nos llama la atención tanto porque, por una parte, no pareciera ser un interés meramente informativo. El abogado no está informando acerca de lo que ocurrió en un proceso, sino que pareciera ser que se está de alguna manera tratando de configurar una estrategia para hacer valer después estos antecedentes en los tribunales. Y una de las cosas que nuestro Código de Ética no permite, naturalmente como todo Código de Ética no tiene una norma expresa, sino que son simplemente principios, es lo que se llama litigar por la prensa. Los antecedentes procesales respectivos se deben hacer valer en el proceso ante los jueces y no se deben anticipar ante la prensa. A la prensa se le da información o se hace valer, por ejemplo, si el abogado estuviera observando que está siendo impedido de ejercer su profesión, se le está afectando, bueno, naturalmente también la prensa interviene en cosas como esta. Pero lo que hemos visto hasta ahora no se acerca a ello que estamos señalando. Es todo lo que puedo decir. No puedo decir que sea correcto o incorrecto. Hago ver la preocupación que al menos yo tengo con lo que está ocurriendo. Estamos conversando con Pedro Pablo Vergara, que es presidente del Colegio de Abogados. Usted dice que avanza el proceso en el colegio, que es básicamente estudiar si es que hay mérito para una sanción ética o moral al abogado, y esto puede llegar eventualmente a la Corte de Apelaciones. O sea, se puede apelar el colegiado, ¿cierto? ¿Y qué pasa en ese caso? Así es, de la sentencia definitiva puede apelar. Perfecto. ¿Y esa es la última instancia? Así es, la Corte de Apelaciones. Perfecto. Y la Corte de Apelaciones resuelve en el fondo sobre lo que ha, a su vez, resuelto el propio Colegio de Abogados y podría entonces quedar en nada. El Tribunal Ético del Colegio. El Tribunal Quiero hacer Ético ese del hincapié Colegio. porque no es el colegio. Claro, Perfecto. el tribunal es independiente. Y efectivamente la Corte podría revocar la resolución que ha dictado el Tribunal Ético del Colegio. Pedro Pablo, a propósito del Tribunal Ético, ¿ahí reside también la investigación que se inició contra Luis Hermosilla? En el organismo ético del colegio, ahí reside, efectivamente, en la Oficina de Instrucción Ética del colegio. ¿Y en qué va esa investigación? Porque hubo harta polémica en su momento, Pedro Pablo, nosotros lo conversamos acá, por el hecho de que no se pudiera avanzar en la investigación de una eventual conducta reñida con el reglamento ético del colegio por estarse desarrollando una investigación penal. Es que hay dos investigaciones. Hay una que efectivamente está suspendida y hay otra que está en curso. Pero debo decir que yo no sé nada de esa investigación porque esa investigación se tramita de modo confidencial. Y esa confidencialidad alcanza también al presidente del colegio y alcanza también a los consejeros. Lo que sabemos es, en general, lo que está ocurriendo, pero el mérito de la investigación misma está a cargo del instructor del colegio, que es un funcionario que tiene ese deber de confidencialidad y cuya supervigilancia está a cargo de la vicepresidenta del colegio. Pero la vicepresidenta del colegio, quien
supervigila y dirige esto, también está obligada por esa confidencialidad mientras se investiga. Y es lógico que así sea, porque hay que resguardar también al abogado que está siendo objeto de una reclamación de carácter ético, que no se transforme el hecho de la reclamación, el hecho de la investigación, que no se transforme desde luego ya en una suerte de condena anticipada. Y por eso que esos antecedentes son reservados. Ahora, lo que yo sí sé es que la primera causa está suspendida, la segunda está en tramitación y probablemente, dados los antecedentes que conocemos, eso ya debiera ir concluyendo en su etapa de investigación luego. Pero eso es todo lo que sé y no debo saber nada más tampoco. Ahora, una vez más, para hacer un paralelo, para entender un poco la situación en el periodismo, por cierto, hay cuestiones éticas cuando se miente. Hay cuestiones éticas incluso cuando se informa con insuficiencia de datos y se genera una situación que de alguna manera se inclina hacia un determinado tipo de versión. ¿Cuáles son las condiciones éticas que incumplen más frecuentemente los abogados? En materia de difusión de antecedentes a la prensa, yo diría que no va por ahí el tema, porque las investigaciones, todo lo que es un proceso judicial tiene una forma de tramitarse ante los tribunales y eso es lo que vale. Lo que sí tiene que velar un abogado es siempre por comunicar de modo veraz. Y desde ese punto de vista, entonces, nos encontramos ante lo mismo, digamos. Un abogado que comunicara o usara los medios de prensa para hacer ver información que no es completa, que no es veraz, podría también estar incurriendo en una infracción de carácter ético, tanto por la lealtad que le debe a los tribunales, la lealtad que le debe a su colega, a su propio cliente y a la profesión. Ahí hay normas de carácter general bastante estrictas, en todo caso, en los primeros artículos del Código de Ética. El deber de lealtad. ¿Qué opinión tiene? Estamos con Pedro Pablo Vergara, que es presidente del Colegio de Abogados. ¿Qué opinión tiene, si es que la tiene el organismo colegiado, o su opinión personal respecto de las filtraciones de las investigaciones en curso que han sido protagonistas en el caso de Luis Hermosilla? El colegio desde hace mucho tiempo que está preocupado de las filtraciones que se han producido y ya lleva bastante tiempo reclamando, no en este caso, años reclamando, de las filtraciones que se producían esencialmente desde el Ministerio Público. Ello contraviene también los principios éticos expresos que le caben a quienes ejercen un rol de autoridad. Está prohibido filtrar antecedentes, no lo dice así naturalmente la norma, pero está prohibido tratar de influir en los procesos judiciales precisamente dando a conocer información parcial que de otra manera no se conocería. Eso el colegio lo lleva reclamando mucho tiempo e insistimos en eso. Y de hecho puedo señalar de que entendería yo que hoy día el Ministerio Público también está preocupado de esas filtraciones y que ha tomado medidas para tratar de evitarlas o, si es que ellas se producen, poder pesquisarlas. Claro, porque se han instruido sumarios. Sin lugar a dudas, para que no quede duda, una cuestión reprobable. Claro, pero en el fondo siguen pasando y tampoco tenemos resultados de esas investigaciones o esos sumarios. Yo no tengo recuerdo de que haya habido alguna sanción. Bueno, perdón, sí. Ahora, precisamente en el contexto del caso Monsalve, se suspendió a 2 personas que tuvieron acceso a la carpeta al interior del Ministerio Público. Quizás ahora se está haciendo un poco más proactivo, pero eso no inhibe que las filtraciones se sigan produciendo, como vemos. Bueno, es el difícil género humano nomás, ahí no tenemos nada que hacer. Claro, porque además el Ministerio Tratar Público... nomás de sancionar. El Ministerio Público dice, nosotros no somos los únicos intervinientes en las causas, o sea, no se tiene que dar por hecho que viene de nosotros la afectación. Bueno, y por eso el Ministerio Público, según nos reveló el fiscal del Ministerio Público en una reunión oficial a la que nos convocó al Colegio de Abogados y a otros entes vinculados, la Defensoría Penal Pública, nos contó que estaban implementando un sistema de software para poderle hacer seguimiento a la información que ellos entregaran. De modo que si se producía una filtración, se supiera de dónde venía. No sé cómo ha operado eso, pero
pero están preocupados de aquello y supongo que eso ya se está haciendo. Y eso le va a permitir, por lo tanto, hacer seguimiento de dónde viene la información que se filtró. Pedro Pablo, Ojalá que ocurra. sale mencionado o menciona Juan Pablo Hermosilla en este punto de prensa del día jueves pasado en los chats de su defendido, conversaciones con los ministros de la Corte Suprema, Marco Antonio Valderrama y Mario Carroza. Ellos se han defendido, sobre todo Valderrama sacó un comunicado público el fin de semana, pero la reacción de la Corte Suprema ha sido inmediata, que es abrir un sumario. ¿Cómo ve en este contexto precisamente la actuación de la Corte Suprema respecto de sus miembros? Yo creo que está haciendo lo correcto. De hecho, aquí lo que ocurrió, tal como usted lo dice, Carolina, es que las propias personas mencionadas, los propios ministros, fueron ellos los que pidieron que se iniciara una investigación. Y me parece bueno, ante la opinión pública, que la Corte Suprema, con los medios de que dispone en la ley, inicie esa investigación y por lo tanto pueda determinar también, bueno, la veracidad de lo que está ocurriendo. Eso es muy importante ante la opinión pública, que estos hechos se investiguen, que no existan personas que queden al margen de la ley, al margen de la investigación, es muy bueno y por lo tanto que la propia Corte inicie un procedimiento para que se investigue a sus propios ministros, creo que es bueno, sin lugar a dudas es bueno, es transparencia. Otra cosa que quizás también debiera ser interesante de ocultar un poquitito es, a ver, son los casos más bollados, los casos que eventualmente más espectacularidad tienen en ámbitos políticos, en ámbitos de... aquellos que eventualmente tienen una mayor chance de generar situaciones éticas o hay determinadas áreas o temas en que hay que mirar con mucha diligencia porque ahí se pueden producir con más facilidad este tipo de discreciones que otras. Le voy a contestar con una alabanza al periodismo. Los casos donde más investigación hay, donde más transparencia hay, son aquellos que son conocidos por la prensa. No cabe duda que un caso que nunca lo va a conocer, que nunca lo van a conocer los medios, queda entregado a mayores posibilidades de opacidad o incluso de oscuridad. Ahí está el poder de la prensa. Bueno, y de lo que se está hablando hoy día, ¿no? De la exacerbación de los medios de prensa a través de las redes sociales, que pueden llevar, ya se ha hablado mucho de eso, a distorsiones, o sea, de que empiece a través de eso, por no tener certeza de que se está diciendo la verdad, de que también se dé cuenta de hechos que no son efectivos. Pero sin lugar a dudas, donde nadie lo conoce, pueden ocurrir, hay mayor posibilidad de que ocurran problemas. Estamos conversando con Pedro Pablo Vergara, que es presidente del Colegio de Abogados, a propósito de esta investigación ética que se inicia por la estrategia comunicacional del abogado Juan Pablo Hermosilla, que también es como una especie de estrategia judicial. En el inicio de este escándalo, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que además ha tenido cargos en el Colegio de Abogados, que es abogada, por cierto, fue muy dura con el gremio, diciendo que aquí estaban siendo cómplices de los eventuales delitos de Luis Hermosilla por lo que ella calificaba como una inacción. Y son dichos que ha reiterado. ¿Qué le parece esa crítica? La crítica es injusta. Paulina conoce muy bien por dentro el colegio porque fue consejera del consejo varios años. Pero aparte de injusta, yo creo que el problema ha sido que no se ha informado debidamente. De hecho, una de las críticas que hizo fue que el colegio nada había hecho, cuando en esos mismos meses ya llevábamos 3 declaraciones públicas al respecto. Yo le escribí a Paulina haciéndole ver esto, no me ha contestado, pero me parece que después que le escribí no ha vuelto a hacer comentarios de ese tipo. Ya. Oiga, y lo último que le quería preguntar, el gobierno ha hecho una propuesta para modificar el sistema de nombramientos judiciales que incluye la eliminación de la figura de los abogados integrantes. ¿Qué le parece eso al colegio? Es un tema que llevamos debatiendo mucho tiempo. La figura de los abogados integrantes es muy debatida
tiene virtudes y tiene defectos. Entonces es muy difícil tener una opinión taxativa al respecto. De lo que no nos cabe duda, y es una cosa que hemos conversado en el Consejo del Colegio, es que no es una cuestión que pueda simplemente reemplazarse sin modificaciones al procedimiento orgánico, porque tenemos que tener, si es que se va a eliminar a los abogados integrantes, tenemos que tener ministros suplentes que la reemplacen, porque se sabe que es imposible que todos los días los tribunales, particularmente las Cortes, puedan contar con absolutamente todos sus miembros. Y por eso entonces tiene que haber una figura de quienes lo reemplace. La que se emplea hoy día es la de los abogados integrantes, que como digo, tiene luces y sombras. Y si se quiere reemplazar, que podría ser bueno que se hiciera tal vez, tiene que hacerse de modo orgánico y cuidadosamente. Tiene que haber quienes la reemplacen de modo efectivo y sin que se produzcan problemas similares a los que estamos viendo hoy día y que se achacan respecto de los abogados integrantes. Muy bien, le agradecemos a Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, la conversación esta mañana acá en CNN. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, encantado.